N16, el canal de la noticia, te mantiene informado. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 18 del mes de febrero del año 2026. Un miércoles, señores, donde tenemos un nuevo jefe de la policía, del cual estaremos hablando en breves momentos y donde tenemos además muchas informaciones. Miren, señores, hay algo que a mí ha venido preocupándome bastante y ha sido como una especie de deterioro que existen en diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, yo pudiera decirle algo dentro del marco judicial. En el día de hoy tenía audiencia en el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional, en el Ensanche La Fe. Y la sala número 6 del Juzgado de Trabajo y todas las demás salas. De manera habitual, las audiencias comienzan a las 9 de la mañana. La del día de hoy inició con un retraso un poco superior a 1 hora y 15 minutos, a 1 hora y 20 minutos, entiéndase. Como a las 10:20 o las 10:25 de la mañana. Y ustedes ven esta situación y no obedece a algo fortuito. No me refiero a esa sala, sino que en diferentes salas de ese mismo juzgado de trabajo, con frecuencia se suele subir tarde en alguna sala. ¿Por qué? Porque hacen faltas jueces. Y yo digo, pero ven acá, la justicia es como considerada el pulmón de la sociedad. Y nosotros tenemos un sistema judicial que está en un franco nivel de deterioro y que se manifiesta en múltiples factores, no solo a veces por la carencia de jueces, sino por la forma en que esos mismos jueces son administrados. ¿Y por qué yo le digo esto? Dentro del derecho hay especialidades. Y cuando en un tribunal, en este caso especializado, como lo es el Tribunal Laboral, el Estado envía los jueces, esos jueces que vienen de trabajar en otra materia dentro de la misma rama del derecho, necesitan un tiempo más o menos prudente para irse aplatanando en esa dirección. Y le conlleva cierto tiempo especializarse y tener un dominio completo de los procesos. Pero cuando ya ustedes ven que muchos de esos jueces que tienen cierto tiempo, que tienen una formación ya que le permite fallar con más conciencia esos expedientes, en muchos de los casos, entonces son trasladados o llevados a otra jurisdicción. Y eso es algo que verdaderamente le hace mucho daño al Poder Judicial.
Dentro del ámbito de la materia laboral, hubo jueces que fueron jubilados. Y al ser jubilado, entonces ustedes saben que debe de producirse un ascenso. Y cuando se produce ese ascenso, entonces quedan vacantes, que deben ser suplidas de manera oportuna por la Suprema Corte de Justicia. Pero a veces eso tarda mucho tiempo y uno entonces ve que esos jueces que entran nuevos llegan con un cúmulo de trabajo que no le permite, aunque ellos quieran hacer el esfuerzo para poderse poner a tono y fallar dentro de los tiempos que la prudencia procesal lo aconseja. Déjenme decirle que la falta de jueces y de sala en los tribunales laborales es tan grande que un proceso que se caracteriza por la celeridad, hay jueces que se ven obligados a fijarle a usted una audiencia que de acuerdo a la ley debe ser en 15 días, en un plazo de 7 y 8 meses. Señor, eso es un verdadero abuso. Pero ¿quién es el abusador? El juez que le pone un plazo tan prolongado. No, porque que a veces están ahogados de trabajo. Y aunque ellos quieran, no pueden conocer los procesos de la manera que la ley establece y que ellos quisieran cumplir. Entonces, hay una especie de estancamiento y siempre hay un refrán jurídico que se ha replicado miles de veces y es que la justicia tardía equivale a denegación de justicia. Y eso es algo que es el pan nuestro de cada día. En los tribunales faltan muchos jueces por nombrar. ¿Y qué es lo que pasa con esta cuestión? ¿Cómo un país puede avanzar si el sistema judicial está estancado? Pero uno dice, este es un problema que se está dando dentro del ámbito judicial. Pero entonces, cuando usted extrapola el ámbito judicial y entonces se va para lo más importante del ser humano. ¿Qué es lo más importante para un ser humano? La salud. Eso es lo más importante. Porque ustedes ven que muchas veces se habla de los elementos básicos y la gente habla educación, salud y comida. Y yo le voy a decir a ustedes, si una gente no tiene salud, puede tener educación. Porque una persona que carezca de salud mental no asimila para los estudios. Entonces, el elemento principal debiera ser salud, comida y educación. Porque nadie que tampoco esté alimentado, que no coma, no puede tener educación. Y diríamos que tampoco ni siquiera salud. Pero en materia de salud, cuando nosotros entramos a ese mundo, nos encontramos que los hospitales viven abarrotados de pacientes y que también se necesita de un personal médico efectivo para que pueda brindarle los servicios de atenciones médicas a la sociedad. Hay países donde se habla incluso de médicos familiares porque ellos tratan una cantidad de pacientes en un determinado radio de población
como lo hay en algunos países civilizados con menos presupuesto que el nuestro, pero que hay mayor cantidad de salud, que hay mayor cantidad de médicos trabajando para la población. Y nosotros tenemos esos problemas, que a veces le ponen cita bastante prolongada a los pacientes que duran meses y meses y muchas personas mueren y el sistema de la salud no puede llegar de manera oportuna a los diferentes hogares. Caramba, es difícil la situación que uno vive pasando en nuestro país y si nos referimos a otro renglón que es el de la educación, entonces nosotros podemos notar que ahí dentro de la educación sí que verdaderamente hay mucho problema. ¿Por qué hay mucho problema? Porque las sociedades tienden a transformarse y a desarrollarse dependiendo del nivel de educación que tengan los pueblos. Pero nosotros tenemos un problema bastante grande. Y es que quienes están llamados a impartir la educación en nuestro país son los profesores. Y ustedes lo oyen con el grito al cielo, por la gran cantidad de profesores que no puede pasar de ese concurso de oposición que le permiten dar clase. Y todos los años el Ministerio de Educación hace una convocatoria para examinar nuevos profesores para que estos puedan ingresar a las aulas, mientras hay un banco bastante grande de muchos de ellos que ya pasaron con nota excelente y aún no consiguen la colocación. ¿Y por qué en educación debe de haber falencia, falta de profesores, si el presupuesto que tiene educación es tan amplio que nunca ningún ministro ha podido consumirlo por completo, que quedan recursos por erogar? Pero hay escuelas en donde son los propios alumnos, en donde son los propios profesores, en donde son las personas que fungen como porteros, que tienen que limpiar los baños y dar higiene a esos centros educativos por falta de personal nombrado por educación. Pero los recursos les sobran. Tenemos miles de profesores que no tienen empleo y tenemos millones de pesos que devuelve ese ministerio porque no encuentra cómo aplicarlo. ¿Qué pasa ahí? La verdad que ahí hay un val de fondo bastante grande, pero cuando usted busca hoy la asociación de profesores, se encuentra que tienen plasmada alguna protesta para los próximos días y tienen las clases paralizadas con muchísima frecuencia. ¿Y qué es lo que me gustaría a mí, ya que se ha puesto en moda la frase de buscar en Google? Que cuando nosotros digamos asociación de profesores, con el presupuesto que ellos tienen, uno pudiera encontrar. La asociación de profesores está ofreciendo un diplomado para los estudiantes de término de magisterio, o para los abogados, o para los profesores recién graduados, para darle un adoctrinamiento, un diplomado que le permita desarrollar de manera más eficiente la labor que como profesores ellos deben de desarrollar. No nos encontramos con eso. Nos gustaría encontrarnos con la información que el Ministerio de Educación
está implementando un diplomado o una maestría para adecuar a los profesores con los nuevos tiempos en términos de tecnología, para que la capacidad de los profesores esté por encima de los estudiantes a lo cual ellos le dan clase en términos del manejo de esos equipos que son tecnológicos. Porque ahora nosotros nos encontramos con algunos profesores dándole clase a alumnos, ellos con una tiza y una pizarra, mientras que el estudiante está con una tableta, con unos medios sofisticados que todavía el que es su tutor, el que es su profesor, no sabe dominar. Entonces ahí comienza a implementarse el irrespeto del alumno hacia el profesor. Porque cuando usted tenga una persona, pudiéramos decir, un analfabeto funcional, dándole clase a usted de una manera errada y que usted puede demostrarle a través de los aparatos electrónicos que la explicación que le está dando es desfasada y que ya en ninguna parte del mundo se está implementando este método, o usted puede decir lo que él está diciendo, porque usted con tan solo un clic desde la tecnología le puede desmontar cualquier teoría que un profesor hasta cierto punto desfasado y desactualizado le está dando a un alumno. Entonces, como que hay cosas que no son compatibles. Y nosotros decimos, la República Dominicana es uno de los países que ha mostrado mayor nivel de desarrollo en términos económicos. En términos académicos, todavía seguimos a la saga detrás de muchos países. En términos de salud, también seguimos atrás de muchos países, a pesar de tener los centros de salud. Yo diría que en materia de infraestructura son de los mejores del área. Y cuando hablamos también del sistema judicial, tenemos que decir de la gran cantidad de falencias que ocurren con muchos de los procesos que se llevan ante los tribunales, porque muchas veces el tecnicismo jurídico de muchos abogados está por encima, vamos a decir, de la interpretación que algunos jueces puedan darle a los procesos. Y ustedes saben el desmadre que se produce, la desilusión que tiene un ciudadano cuando ve que el Ministerio Público presenta la acusación en contra de un ministro, de un funcionario, del cual lo acusa de lavado de activos, de cohecho, de sustracciones de fondos del Estado y de una serie de cosas, y le presenta unos expedientes voluminosos y que luego, por un tecnicismo jurídico, sabiendo la población que esa persona hicieron un uso irracional de los fondos del Estado, entonces esa persona sale de la justicia como Pedro por su casa. La desilusión que eso marca es tan grande que se está reflejando incluso en la poca voluntad que tienen los ciudadanos de ejercer el derecho al voto, porque la verdad es que la confianza se pierde por la falta de justicia, por la falta de salud, por la falta de educación y por tener todos esos sistemas que son los principales de manera infuncional en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, y nosotros tenemos un nuevo jefe de la Policía Nacional. Señor director, ayúdeme con las imágenes. Satisfecho por los resultados alcanzados durante su gestión, destacando que la tasa de criminalidad disminuyó en su mandato. Hoy podemos mirar hacia atrás con la satisfacción del deber cumplido. Además de la reducción de la tasa de criminalidad durante nuestra gestión, también logramos implementar el nuevo modelo de prestación de servicios de la policía, fortalecimiento de nuestras identidades institucionales con nuevo uniforme, y dimos la bienvenida a más de 10.000 nuevos agentes policiales, hombres y mujeres llamados a servir con integridad y compromiso. Estos avances son el resultado del trabajo conjunto y de procesos de reforma y modernización que vive nuestra Policía Nacional. De su lado, el nuevo director manifestó que asume el reto con humildad y responsabilidad, comprometiéndose con la continuidad de las labores de seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional. Quiero hacer un compromiso público con nuestro mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Comandante, vaya sin miedo. Usted está entregando el timón de la institución a una persona que le acompañó a usted en parte de su carrera de policía. Su compromiso es el mío. No tema. Seguiremos adelante. Cuente con nosotros, que nosotros contamos con usted. Miren, ustedes acaban de escuchar la arenga dada por el nuevo jefe de la policía. Y la verdad es que le dejaron una vara bastante alta, porque al anterior jefe de la policía le tocó encabezar lo que es la modernización de la policía. Y la verdad es de decirse. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, yo escuché a la hoy Procuradora General de la República, Jenny Berenice. Ella dijo en una ocasión que en el 90% de los casos cometidos
por el crimen organizado, había miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. No cabe duda de que a la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, él cifró como una promesa de campaña que el salario mínimo de un agente de la policía iba a ser por lo menos de $500. Y la verdad es que uno pudiera decir que con el incremento que ha tenido la canasta familiar, un salario de $500 no es una cosa del otro mundo. Pero si de algo se sentía orgullosa la policía en años anteriores, entiéndase, de la dictadura, era que justamente ellos percibían unos salarios que estaban por encima del promedio de la población regular de nuestro país. Cuando le digo de la población regular, me refiero a aquellas personas que no tienen, vamos a decir, un especialismo como técnico ni una profesión. Los policías antes se les pagaba bien. Y yo estuve en una reunión de militares retirados porque Jorge Radamés Zorrilla Osuna tenía un movimiento político que englobaba todos esos militares de alto rango. Yo llegué a ir a varias de esas reuniones y la verdad es que ellos conversaban y decían que para ellos era un orgullo formar parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque ellos con el salario que devengaban podían mantener su familia. Y por eso que ustedes veían que los militares de aquellos tiempos tenían hasta 2 y 3 familias, porque el salario de ellos sobrepasaba lo que era la canasta familiar. Y si aparte de que un ciudadano tiene un buen salario, también tiene la reputación de ser jefe en un país de poco desarrollo, porque yo le voy a decir algo. Los policías tenían que manejarse con mucha decencia, con mucha disciplina. Ahora es que ser policía y tener cualquier rango se ha cualquierizado, pero antes no. Entonces, cuando se llamaba a concurso de admisión para formar parte de la policía, ustedes veían que iban miles de ciudadanos a ponerse en la fila. Y había muchos requisitos porque le hacían una prueba física, donde ellos tenían que desnudarse. Y ahí observaban si tenía alguna cicatriz de un hueso roto, si inclusive tenía los pies planos, porque dicen que la gente que no tiene ese surco dentro de los pies, que no resiste estar mucho parado, y los que tenían los pies planos los descartaban. Y había una medida, parece allí, y si usted tenía menos de los pies que en aquel entonces se exigía, se entendía que usted tampoco tenía el tamaño para ser policía, y eran muchos los requisitos que había. En este tiempo, ahora también se están poniendo muchos requisitos. Y los policías, dicho sea de paso, para poder ingresar, tienen que hacer una inversión grande de dinero y lo ponen a pasar unos centros que son bastante duros. Por eso es que yo puedo decirle a ustedes con toda certeza de que nosotros en estos tiempos tenemos una Policía Nacional con un mayor nivel de capacitación, con un mayor nivel, pudiéramos decir, de formación física, porque le dan mucha física, pero que también tenemos una cantidad de policías que tienen
como ciertos niveles de educación. Inclusive, ustedes pueden ver en estos tiempos que me he quedado sorprendido porque ahí en el ensanche Luperón hay un destacamento que está en la calle José Fabrea, pero que también hay también hay una parada del metro en la José Fabrea con Pedro Livio Cedeño. Y yo me paré entre medio de ese destacamento y de esa parada del metro y noté algo. Muchas muchachas jóvenes de mucha apariencia que ahora forman parte de la Policía Nacional. Pero esas policías que usted veía desfilar por ahí, en su gran mayoría muy jóvenes y muchachas buenas mozas, tienen ciertos niveles de dignidad en los destacamentos. ¿Por qué? Porque ahora ellas tienen un dormitorio aparte, tienen su baño aparte, tienen todo aparte. Anteriormente, antes de producirse esta reforma policial y de haberse readecuado lo que son los cuarteles policiales, entonces esas muchachas se veían en la obligación de esos espacios, tener que compartirlo también con los hombres, que es algo que hasta cierto punto ustedes saben que no es prudente. Entonces, por eso yo le digo que ahora el nuevo jefe de la policía encuentra una vara bastante alta porque también se ha reducido bastante lo que es el nivel de los denominados intercambios y de la violencia policial, que hasta hace poco estaban bastante altos y que uno espera que con esta nueva reforma policial cada día se vaya disminuyendo un poquito más, porque crear una nueva policía a través de una reforma es algo que no es que usted puede decir que ya nosotros transformamos la policía y ya la educamos de la noche a la mañana. No, eso es todo un proceso. Y el nuevo jefe de la policía ahora le toca continuar avanzando en esa dirección para nosotros tener una policía mejor, para nosotros tener una policía que en todos esos casos de crímenes organizados, de drogadicción, de narcotráfico, no juegue un papel protagónico. Eso es una de las misiones que tiene este nuevo jefe de la policía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Julio Díaz Capellán, presidente de los Hogares CREA, pide una mayor intervención de parte del Estado en términos económicos para combatir ese flagelo. Ustedes saben que en principio esos cárteles de droga que operaban en el país utilizaban a la República Dominicana como puente para la distribución de esas drogas y por lo regular lo que hacían era pagarle con dinero a quienes realizaban las operaciones. El delito seguía siendo grave y peligroso para quienes incurrían en él, pero no tanto así para la población en sentido general. Porque hay que recordar que nuestro país estuvo un momento en donde había una generación muy sana y que esa alienación por las drogas comenzó a surgir, yo diría que en su etapa de mayor clima, por los años 80. Que vino una gran influencia de esa música pop y esa cuestión. Entonces, los narcotraficantes cambiaron la modalidad del negocio. Y en vez de hacer como anteriormente hacían, que era pagar por ese tránsito, entonces comenzaron a pagar en especie. Tú introduces esta cantidad de droga por aquí y yo te doy de esa droga tal cantidad para que tú la vendas en el mercado. Entonces ahí comenzó la proliferación de la droga en la República Dominicana. Y hoy en día tenemos niveles alarmantes. Yo conozco personas que ustedes los acusaban de consumir droga o lo que sea. Y miren, ustedes tenían que matarse con esa persona. Y estaban los clubes deportivos y culturales haciendo un trabajo profundo para combatir ese flagelo. Sin embargo, ahora ustedes se encuentran que los modelos que tienen de referente nuestros jóvenes andan por ahí en la calle cargados de droga. Y públicamente la gente le dice sin ningún tipo de rubor que consume droga. Oigan, a la degradación que nosotros hemos llegado. Y hay muchas personas que también les son ocupadas grandes cantidades de droga. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que en un buen derecho, en una justicia que verdaderamente funcione, las multas que se establezcan a esa persona, esos fondos y esos vehículos y esa casa que les son incautadas, en un país moderno debían de servir de soporte para nosotros darle esos recursos a los organismos que se encargan de la lucha en contra de la droga. Pero aquí ocurre lo contrario.
hay una mayor cantidad de droga. Y los organismos que luchan con esos adictos tienen que salir a la calle a pedir. Y muchas veces ustedes se encuentran con esos jóvenes con la cabeza rasurada, vendiendo empanadas y haciendo una serie de cosas para poder sustentar el pago de esos locales, para poder autoalimentarse. ¿Y qué hay de esos grandes capos? Que en el país nos los piden en extradición y nosotros se lo enviamos allá. Ellos hacen un acuerdo en los Estados Unidos, cumplen 4 o 5 años, entonces vienen aquí con todos esos recursos que dejaron y tienen todos los millones del mundo, toda la juventud. ¿Y qué sucede? Que cuando mucha gente ve esos modelos, entonces entiende que se puede continuar con esa lucha. A pesar, déjenme decirle algo, que esas investigaciones que hacen fuera de aquí, no crean ustedes que eso queda en vano. A raíz del apresamiento de Quirino y las declaraciones que presuntamente dio en los Estados Unidos, de ahí en adelante hay muchas estructuras que son conocidas y que han tenido paulatinamente, porque los norteamericanos, los gringos, se toman su tiempo en las investigaciones, pero nosotros estamos haciendo el negocio de capa perro, porque ellos por allá pagan multa, devuelven dinero y lo dejan en libertad. Entonces nosotros decimos aquí que por un principio constitucional nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, pero los recursos que ellos tienen aquí le quedan intactos. Y eso es un buen negocio para muchos de ellos. Miren, por allá está detenido César el abusador, que fue agarrado en Colombia. Entonces, uno muchas veces se pregunta que qué va o qué pasó con él. Ustedes saben que él tenía muchas discotecas y muchos trabajadores que al momento de él ser apresado, esos trabajadores se quedaron sin prestaciones laborales. Y esos negocios que él tiene, algunos locales, diría yo, que todavía están por ahí. Pero con él entiendo que la situación va a tener un matiz diferente. Porque no es lo mismo que los Estados Unidos le pidan a la República Dominicana una persona en extradición, que nosotros tenemos tratado de extradición con los Estados Unidos solo, que nosotros nada más mandamos. Porque si alguien de ellos comete un delito aquí y nosotros lo requerimos, no lo mandan. Porque ese tratado de extradición nada más sirve para nosotros mandar. No para nosotros sancionar a nadie que le haga daño a la República Dominicana y lo querramos aquí. ¿Y por qué yo le menciono este caso? Porque al no ser enviado mediante un tratado de extradición para ser juzgado en los Estados Unidos, sino que fue apresado por allá en Colombia, eso pudiera tener una connotación jurídica con una calificación distinta de que pueda ser que cuando él lo suelten y sea extraditado para la República Dominicana, entonces aquí
se pueda entablar en su contra demanda por ese tipo de ilícito. Y es probable que en este caso sí la República Dominicana pueda obtener parte de esos inmuebles, quizá el Estado Dominicano y la sociedad pueda ser indemnizada porque esto tiene otro tipo de connotación. Pero yo quisiera que esos organismos que luchan en contra de la drogadicción tengan cierto resarcimiento económico por parte del Estado y que esas multas que se imponen en los tribunales sean bien fiscalizadas y que permitan que si una persona por la comisión de un ilícito obtuvo millones de pesos por tráfico de droga, que esa persona que él dañó, que están dentro de esos centros de asistencia, que con los recursos que se le quiten a él, por lo menos se puedan ayudar a esa persona que le profirió el mal. Porque ahí esa sanción sería reparadora. Y nuestro Código Civil establece que todo aquel que hace un daño está en la obligación de repararlo. ¿Y cómo lo repara una persona que comete el daño de tráfico de droga? Bueno, resarciendo y dándole dinero a esas entidades que se encargan de esa lucha. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. ¿Eres experto haciendo que todo Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Wilber Polanco Sanz es un médico que fue acusado de violar a una joven de nacionalidad haitiana de 20 años. Esa es una noticia que hasta cierto punto nos crea mucho impacto, porque hay acciones que son cometidas por personas que no son las más indicadas.
Cuando usted dice que una persona, que un ginecólogo tiene que tratar a una mujer y haya que albergar el temor de que también pueda violarla, porque ya hay 3 acusaciones más que aun cuando no sean ciertas, agravan su situación. Entonces uno entiende que los valores éticos y moral en nuestra sociedad necesitan ser como repensados. ¿Ustedes se imaginan esta situación? Entonces, ustedes dicen, nos sentimos acorralados. Queremos una sociedad con valores. ¿Y dónde uno entiende que puede conseguir parte de esos valores? Bueno, que los hijos de uno le dé una formación cristiana. Pero entonces usted se encuentra también con frecuencia, con escándalos, donde hay sacerdotes y donde hay pastores que también le violan los hijos. ¿Y qué decir de la educación, de las escuelas? Entonces usted se encuentra también con profesores que no solo cometen violaciones, sino que también en algunos casos tratan de desembarazar a jóvenes que han perdido la vida, como hemos tenido casos por allá, por la Romana. Entonces nosotros decimos, tenemos que repensar nuestra sociedad, porque los escándalos de corrupción que se cometen en todos los gobiernos que hemos tenido nos colocan en una posición de desventaja. ¿Y cuáles son las figuras que están llamadas a cambiar la sociedad? En primer lugar, primer plano, la clase política, el magisterio, las iglesias. Pero nosotros tenemos una sociedad totalmente trastocada, donde usted no puede ver un solo estamento que esté limpio, que tenga como la calidad moral de dar un palmetazo en la mesa, de tocar madera. Porque la verdad es que ya nuestra sociedad está tocando fondo. 55,6% de una población que dice que no tiene esperanza ni deseo de votar por ninguno de los protagonistas del sistema político nuestro, debe de preocupar. Y tenemos como referente otros países donde han venido unos outsiders que lo que han hecho es mucho daño y han creado mucha preocupación. Yo, con este último comentario, se lo quiero dejar en la mente, porque ya el tiempo se acabó, para que nosotros reflexionemos qué es lo que queremos como sociedad. Y esa reflexión que ustedes hagan, la vamos a compartir mañana a las 4 de la tarde. Por el día de hoy, bye bye. N16, el canal de la noticia, te mantiene informado.